Bienvenidos a mi canal, y comencemos en 1, 2, 3. Después de todo lo sucedido con la jefa de sirvientas, Calix le preguntaba a Rosa por qué le decía que mantuviera con vida a la mujer que lo había traicionado. Ella, estando nerviosa, pensaba que el príncipe iba a dejarlo pasar, y solo la mantendría en prisión por el resto de su vida. Pero conociendo la personalidad del príncipe, ella sabía que eso pasaría, así que preparó una respuesta con anticipación. Entonces comenzó explicándole que ese día había algunas personas que simpatizaban con la postura de Calix, y si ahora llegaba a eliminar a la jefa de sirvientas era posible que la reputación del príncipe no cambiara, y antes de seguir hablando se quedó en silencio, ya que pensaba que al ser una sirvienta era muy atrevido de su parte, pero Calix le decía que podía seguir hablando, y que al ser palabras de una simple sirvienta podía ignorarlas si así lo deseaba. Además, el príncipe le decía que había hecho demasiadas cosas como para considerarla una simple sirvienta. Mientras Rosa sentía temor por sugerirle algo al príncipe, Calix le preguntaba qué era lo que quería decirle. Rosa en esos momentos pensaba que aunque Calix ya no era alguien que ejecutara a los demás por cosas triviales, su cuerpo todavía temblaba instintivamente al haber estado asustada durante mucho tiempo, y al no tener otra alternativa, con temor le gritaba al príncipe que el único aliado que tenía a su lado era su caballero Ruel. El príncipe y Chris Ruel se quedaron sorprendidos por las palabras de la protagonista, y malinterpretando sus palabras, Calix dejaba volar a su imaginación entendiendo que mantenía un romance con Ruel. Pero Rosa inmediatamente le aclaraba que no se refería a eso. Entonces Calix le preguntó a qué se refería exactamente, y le explicaba que el caballero Ruel, al ser la única persona que lo ayudaba, deberían aprovechar la situación para sumar más aliados al príncipe. Calix, al escuchar la propuesta de su doncella, permaneció en silencio por unos momentos, e inesperadamente se dirigió a Rosa y le dijo que tomara asiento, pero ella, sorprendida, le respondía: ¿Cómo podría sentarme con su alteza? Pero Calix le decía: deja de hablar y siéntate. Al estar muy interesado por la propuesta de Rosa, el príncipe le preguntaba a qué se refería con ganar aliados y a quién específicamente. La protagonista, antes de continuar con su explicación, le preguntaba al príncipe si podía tomar por un momento la taza. El príncipe le decía: está bien, te lo permito, y mientras Rosa servía el té le decía que le contaría una historia que ella había escuchado cuando era niña. En la historia el monarca era comparado con esta hoja de té, como un barco flotando en el agua, y el agua representaba al pueblo. Y mientras Rosa soplaba la hoja dentro del té le decía: si hay agua el barco puede moverse de esta manera, pero sin agua el barco se detiene y no puede hacer nada, y aunque las fuerzas nobles se hayan unido a los otros príncipes, no son más que velas o remos. Calix, entendiendo la metáfora que le acababa de explicar su doncella, entendía que debía ganarse el apoyo del pueblo y no tanto el de la nobleza. Rosa alegremente le decía al príncipe que era una persona perspicaz al haber entendido con pocas palabras. En ese momento el príncipe comenzó a reírse, y le hacía saber a Rosa que era una metáfora interesante para haber sido la primera vez que la escuchaba. En ese momento Rosa pensó que era normal las palabras de Calix, ya que no existía eso en sí, en ese mundo. Entonces la protagonista procedió a solicitarle al príncipe alguna autoridad para seguir ayudándolo, y sin pensarlo dos veces Calix le respondió que podía encargarse de eso, y sin que la joven doncella pudiera prever el actuar del príncipe, éste le dice que también hay otro asunto del cual se deben ocupar. Poniendo sus manos sobre la mesa de trabajo, Calix le dice que hay algo que debe señalar, y acercándose un poco a su doncella le dice: dijiste que solo tengo a Ruel, entonces, ¿tú no estás de mi lado? Rosa, al escuchar la pregunta del príncipe, en esos momentos pensó que si fuera hace un tiempo hubiera pensado que él estaba tratando de encontrar una manera de eliminarla, y se preguntaba por qué seguía sintiendo lástima por él, y mientras Calix la observaba fijamente, la protagonista le contestaba: Su Alteza, y mostrando una sonrisa en su rostro le aseguraba al príncipe que estaba de su lado. Al terminar la conversación, la protagonista procedió a salir de los aposentos del príncipe, mientras Calix y Ruel la observaban. Una vez estando solos, Cruel le preguntaba al príncipe si confiaba en la criada Estania. Él inmediatamente le contestaba que no, que eso estaba más que claro, y añadió diciéndole que no confiaba en nadie, ni en los nobles que lo adulaban, ni en los que trabajaban en este palacio, y mientras Ruel lo observaba, el príncipe le decía que tampoco confiaba en él. Entonces Ruel le dijo al príncipe: no escuchó lo que dijo Estania antes: sin mí estaría completamente solo. El príncipe solo le respondió: sí, Ruel.
Chris Ruel recordaba las palabras del príncipe en que él no confiaba en nadie, pero el caballero sabía que la actitud de Calix había cambiado últimamente. Ruel esperaba que solo tuviera curiosidad, o algún tipo de confianza hacia su doncella, o simplemente fuera su criada favorita, y estaría bien si solo mantuviera esos sentimientos. Pero si acaso Calix sintiera algo más que un simple preferitismo, Ruel se preguntaba qué le volvería a pasar si llegara a perder a su persona favorita, ya sea por muerte o por traición, qué sucedería con el príncipe heredero. Entonces Ruel pensaba que necesitaba observar más detenidamente. Por otro lado, mientras la ex jefa de las criadas se encontraba en prisión mordiéndose las uñas y en un estado deplorable, maldecía a Rosa y exclamaba que ella había sido la mujer que había criado al príncipe heredero, que no la podían tratar así, y en ese preciso momento llegaba Rosa, y le preguntaba: ¿todavía no has entrado en razón? La ex jefa de sirvientas, sorprendida por la visita de la protagonista, permanecía en silencio, y mientras la observaba por un instante desconcertada, rápidamente se acercaba a Rosa y, sosteniendo los barrotes que la mantenían cautiva, le preguntaba cómo se atrevía a estar allí. La joven doncella inmediatamente cubrió su boca y le decía que guardara silencio y la calma, y le recordaba que la había salvado de que le cortaran el cuello, y le preguntaba si prefería que ella le dijera al príncipe que la ejecutara en ese momento. Rosa le decía que le prometiera que guardaría silencio. La ex jefa de sirvientas, al no tener más opción, asintió con la cabeza. Entonces Rosa quitó su mano y le decía que tenía algo que preguntarle. Las intenciones de Rosa al visitar a la ex jefa de doncellas era la necesidad de comprobar algo, ya que ella pensaba que la verdadera Rosa Estania era solo una extra en la novela Imperio de la Luna Sangrienta, uno de los engranajes de ese mundo con un papel tan menor que no era relevante en la novela. A Licharrin le parecía que había algo extraño con la verdadera Rosa Estania. Atando cabos, nuestra protagonista recordaba que Mila era la única que recordaba con precisión a la Rosa Estania original, y que lo único que poseía, además de lo que le había proporcionado la familia imperial, era un diario sospechoso. Entonces Licharrin se preguntaba cómo era posible que alguien originario de ese mundo no dejara rastro, y lo más importante era saber quién demonios era Rosa Estania. Entonces Licharrin, ahora Rosa Estania, le preguntaba a la jefa de doncellas por qué la había enviado para servir al príncipe heredero. La ex niñera, un poco desconcertada por su pregunta, le respondía un poco avergonzada, que la había mandado porque estaba loca. Rosa, muy sorprendida por la respuesta, le preguntaba a qué se refería exactamente. Entonces la ex niñera comenzó explicándole que tiempo atrás, mientras caminaba por el jardín del palacio, se percató de la presencia de alguien. Al verla detenidamente se dio cuenta que era una joven que estaba a punto de congelarse. Al verla postrada en la nieve pensó que se trataba de una mendiga. Al acercarse le pensó que estaba actuando de manera sospechosa, entonces se dirigió a ella diciéndole que no podía estar ahí, ya que era el palacio del príncipe heredero. La ex jefa de sirvientas le comentaba a Rosa que en esos momentos había reaccionado al escuchar mencionar al príncipe, y de manera inesperada la había tomado del brazo fuertemente, y le suplicaba que quería entrar a trabajar en el palacio del príncipe heredero y que la ayudara. La ex niñera le explicaba a Rosa que en ese entonces se había sorprendido que le preguntó a qué se refería exactamente, pero que ella en ese entonces únicamente le decía que por favor la ayudara, y que ella inesperadamente aceptó y la ayudó a entrar al palacio. La mujer de mediana edad también le explicaba a Rosa que en ese momento se había dado cuenta que era una persona sin conexiones y al parecer estaba loca, y comparado con eso su apariencia y el atuendo no eran tan malos. En esos momentos ella también le explicaba que suponía que podría tratarse de una chica fugitiva de una familia noble, o una espía que venía de alguna parte, pero en cualquier caso podría usarla, y entonces le dijo que si eso era lo que quería le daría trabajo. La ex jefa de sirvientas también le explicaba a Rosa que en ese momento, si de todas maneras iba a fallecer, estaba bien ya que no se encontraba en su sano juicio, y que ella en ese entonces era más fácil de manejar a causa del diario que llevaba. Cuando la ex niñera le comentó que se le hacía raro que ella tratara al diario como un tesoro cuando no sabía escribir, Rosa se quedó perpleja al darse cuenta que la verdadera Rosa Estania no sabía escribir, y se preguntó qué había estado leyendo hasta ahora. La ex niñera, desesperada y jalando los barrotes de la prisión, le preguntaba por qué se comportaba así en esos días, y por qué había estado actuando todo ese tiempo. Llena de furia le preguntaba si la había engañado al igual que el príncipe heredero. Nuestra protagonista, en un tono sereno, le preguntaba que si en verdad creía en eso, y le hacía de su conocimiento que Calix desde hacía mucho tiempo sabía que era una traidora,
pero no la había ejecutado de inmediato y le preguntaba a la ex niñera por qué creía que hasta ahora seguía con vida. La respuesta de la ex jefa fue porque el príncipe heredero era el menos poderoso, y buscando entre sus bolsillos Rosa le explicaba que no importaba cuán pequeña fuera la fuerza de Calix, podría haber sido ejecutada sin que nadie lo supiera, y sin embargo seguía con vida por el aprecio que el príncipe aún sentía. Y mientras le entregaba unos libros Rosa le decía que el príncipe le había ordenado que se deshiciera de ellos. La mujer de mediana edad al observarlos llegaron a su memoria algunos recuerdos. En ese entonces el pequeño príncipe le comentaba que los cuentos de hadas le parecían tontos, mientras que ella le decía que la próxima vez encontraría un libro que le gustará más, y al tratar de retirarse de su habitación Calix la detenía diciéndole que esperara, que no se los llevara, que los dejara porque aún eran de utilidad. La ex jefa de la servidumbre al permanecer sola en su celda sentía nostalgia por lo que alguna vez fue. Por otro lado, la protagonista, después de haberse encontrado con la jefa de doncellas, y al dirigirse hacia su habitación, se sentía muy molesta y pensaba que simplemente debió haberla dejado morir, ya que le molestaba que considerara al príncipe Calix el menos poderoso de la familia imperial, y de acuerdo a la historia original eso no era verdad. La joven doncella pensaba que debió haber sido muy duro para el príncipe Calix pensar en ejecutar a la niñera que estuvo a su lado después de la ejecución de su madre, y se preguntaba cómo había llegado a convertirse en emperador en condiciones tan adversas, y sobre todo qué lo motivó a no eliminar a la niñera. Rosa se sentía muy molesta al saber cómo trataban al príncipe heredero, sin embargo se preguntaba por qué toda esa situación le molestaba. Rosa en ese momento se preguntaba dos cosas: la primera porque la niñera se había comportado así con el protagonista masculino, y la segunda porque la niñera era peor persona de lo que esperaba, pero al darse cuenta que no sabría las respuestas pensó que estaba dándole mucha importancia al asunto. La joven doncella, mientras abría la puerta de su habitación, pensaba que al haber descubierto la traición de la ex niñera era momento de olvidarse de ese asunto, y al estar dentro de su cuarto pensaba que lo más importante era descubrir la verdadera identidad de ese maldito diario. Gracias por ver mi video, dale me gusta y suscríbete.